Nunca pensé que sería yo. Que después de 5 años de relación, mi novio y mi mejor amiga, la que consideraba mi hermana, me traicionarían de la manera más cruel posible. Pero hay señales, claro. Pequeños destellos que yo ignoré, porque no quería ver la realidad. Todo empezó sutilmente. Al principio fue solo un cambio de actitud de él, mensajes que tardaban horas en responder, abrazos menos frecuentes, miradas distraídas cuando hablábamos. Yo intentaba justificarlo, trabajo, estrés, cansancio. Nada grave, me decía mi mente. Pero había algo en mi interior que no podía ignorar. Una vocecita que decía, esto no está bien. Luego estaba ella, mi mejor amiga. Siempre había sido leal, mi confidente, pero también empezó a cambiar. De repente, tenía planes que no podía contarme, se reía de manera extraña al mencionar cosas sobre él. Y a veces desaparecía del chat de grupo justo cuando él enviaba un mensaje. Cosas pequeñas, casi imperceptibles, pero acumuladas empezaron a darme miedo. 2 semanas antes del desastre, todo se volvió casi insoportable. Esa semana él llegó tarde varias noches consecutivas. Cuando le preguntaba, decía que se quedaba hasta tarde en el trabajo. Yo lo aceptaba aunque me sentía incómoda. Ella, por su parte, comenzó a enviar mensajes crípticos y a borrar conversaciones de manera sospechosa. Era como si hubiera un código secreto que yo no podía descifrar. Recuerdo la noche exacta en que todo cambió. Yo estaba sola en mi apartamento y decidí organizar unas cosas en la sala. Fue entonces cuando encontré un pequeño detalle que me heló la sangre, un pañuelo con un perfume que yo reconocía demasiado bien. No era mío, era Gio. Esa fue la primera chispa real de sospecha. Empecé a prestar atención a todo, cómo cerraba el teléfono cuando yo entraba a la habitación. Cómo se alejaba de repente para recibir llamadas, cómo ella me miraba con esa sonrisa que no llegaba a sus ojos. Cada detalle aislado parecía inocente, pero todos juntos formaban un patrón que no podía ignorar. A partir de ese momento, me volví una especie de detective silenciosa en mi propia vida. Revisaba mensajes, observaba interacciones, anotaba cambios de comportamiento. Todo apuntaba a lo mismo, algo estaba pasando, y no era bueno. Mi intuición me dijo que algo se cosía entre ellos. Cada vez que los veía juntos, había un destello de complicidad que no podía explicar. Una mirada, un roce, un comentario que solo ellos entendían. Intenté ignorarlo, pero mi instinto me decía, esto va a explotar, y tú vas a ser la última en enterarte. 2 días antes del desastre, decidí no confrontar todavía. Quería pruebas. No podía simplemente lanzarme a acusarlos. Así que comencé a planear. Cada vez que él decía que iba a trabajar tarde, revisaba el chat de ella. Cada vez que ella decía que estaba ocupada, preguntaba indirectamente sobre sus planes. Todo apuntaba a la misma conclusión, se estaban viendo, y no era para hablar de asuntos triviales. Finalmente, llegó el día que cambió todo. Llegué a casa más temprano de lo habitual. Sentí una sensación extraña al acercarme a la puerta, estaba ligeramente entreabierta. Mi corazón comenzó a latir tan rápido que sentí que me iba a salir del pecho. Algo dentro de mí gritaba, entra, y descubre la verdad. Lo que encontré no se podía ignorar. La intimidad que yo creía exclusiva, la cercanía que compartía con ellos, estaba allí, evidente, delante de mis ojos. No hace falta entrar en detalles gráficos, pero era suficiente para destrozarme por dentro. Todo en lo que había confiado y amado se desmoronaba en un segundo. Me quedé paralizada. No podía gritar, no podía moverme, solo observaba. Fue como mirar un accidente de tráfico en cámara lenta, horrendo, doloroso, imposible de apartar la vista. Todo lo que había sentido durante esas 2 semanas, todas las señales, todas las sospechas, cobraban sentido de golpe. Y entonces me di cuenta de algo más. Esto no era solo una traición física. Era una traición emocional, una traición a la confianza, a la historia que compartíamos. Cada recuerdo feliz parecía teñido de falsedad, cada gesto amable ahora estaba manchado por la mentira. Intenté acalmarme, pero mi mente estaba en caos. Sabía que no podía ignorarlo, que la confrontación era inevitable. Debía enfrentar la verdad, aunque eso significara destruir el vínculo que creía irrompible. Esa noche no dormí. Lloré, respiré con dificultad, repasé cada conversación, cada mirada, cada gesto. Todo me llevaba a lo mismo, ellos me habían mentido, y yo merecía saberlo de manera directa, sin excusas ni justificaciones. Entré en la sala y cerré la puerta de golpe, dejando que el sonido resonara como un golpe en mi propio corazón. Ellos se giraron al instante. Sus caras, antes tan conocidas, ahora parecían máscaras que apenas podían ocultar el pánico. Mi respiración era rápida, mi mente un torbellino de emociones, pero traté de mantener la calma, aunque era imposible. ¿Qué está pasando aquí?, dije, mi voz temblando pero lo suficientemente firme para que me escucharan. ¿Cómo pudieron? Mi mejor amiga intentó sonreír, un intento desesperado de suavizar la situación, pero no llegaba a sus ojos. Mi novio bajó la cabeza, y su silencio pesaba más que cualquier palabra. El ambiente estaba cargado, como si el aire mismo supiera que algo se había roto para siempre. Jaime, empezó él, y la forma en que dijo mi nombre me dolió más que cualquier insulto. Yo, no es lo que parece. Lo miré fijamente.
Cada segundo que pasaba sentía que me rompía un poco más por dentro. No es lo que parece, repetí, con la voz cortada por la incredulidad. ¿De verdad esperas que crea eso? 5 años. 5 años y me haces esto con mi mejor amiga. Ella intentó intervenir, intentando poner excusas que sonaban absurdas incluso para ella. Jaime, no es como crees. Yo. No, no hay nada que aclarar, la interrumpí. Todo lo que tenía sentido ahora no lo tiene, todo lo que confié en ustedes dos. Estaba equivocado. Mi corazón latía tan rápido que sentía que iba a explotar. El shock inicial había pasado, y ahora quedaba la rabia. Esa mezcla insoportable de traición y dolor que se instala en el pecho y no te deja respirar. ¿Cómo pudiste hacerme esto?, pregunté, mi voz casi un grito. ¿Cómo pudiste mirar mis ojos y mentirme todos los días? Él bajó la mirada otra vez. Se notaba que quería hablar, pero las palabras parecían no salir. Por un momento pensé que iba a intentar justificarse, pero no podía. No había justificación que borrara 5 años de confianza traicionada. Yo, empezó, y su voz temblaba. No sé cómo pasó. Fue un error. Un error, esa palabra era como una daga directa a mi corazón. Error. Grité, sintiendo que toda la rabia contenida explotaba. 5 años son un error para ti. Todo lo que construimos, todos los recuerdos, toda mi confianza, son un maldito error. Ella intentó acercarse, pero la aparté con un gesto firme. No podía permitir que tocaran mi espacio ahora. No podía permitir que sus mentiras tuvieran ningún contacto físico conmigo después de esto. No te acerques, dije, todo está acabado. No quiero escuchar más excusas. Por primera vez, me di cuenta de algo. Estaba liberándome del peso de su mentira. La confrontación era dolorosa, desgarradora, pero también era necesaria. Cada palabra que decía, cada mirada que lanzaba. Era un recordatorio de que yo tenía el poder de enfrentar la verdad, aunque doliera. Jaime, él insistió, como si sus palabras pudieran arreglar lo irreparable. Yo. No, lo corté de inmediato. No digas nada más, no necesito tus palabras. Necesito entender cómo pudiste mirar a mi cara y traicionarme así. El silencio se extendió. Era pesado, denso, como si la misma habitación estuviera conteniendo la respiración. Cada segundo que pasaba sentía que la traición se grababa más profundamente en mi memoria. Yo solo, ella intentó, pero sus palabras se quedaron a medio camino. No quería. No querías, repetí, con voz dura, eso es suficiente. Que no querías. 5 años de amistad, 5 años de confianza, y eso es lo que tienes que decirme. Mi mente repasaba todo lo que había pasado en las últimas semanas. Las pequeñas señales, los mensajes borrados, las miradas cómplices, todo encajaba ahora. Cada risa que antes me parecía inocente, cada secreto compartido que no entendía. Todo estaba claro. ¿Y los planes que me ocultasteis?, pregunté. Las mentiras que me contasteis cada día. ¿Todo era parte de esto? Ellos no dijeron nada. Sabían que cualquier palabra solo aumentaría mi dolor. Por un momento, todo lo que existía era mi rabia y mi incredulidad, mezcladas con una tristeza infinita. Ustedes no solo me traicionaron, dije, respirando con dificultad, me rompieron. Me rompieron por dentro, y no sé si alguna vez voy a volver a confiar de la misma manera. Ella bajó la mirada, y en su rostro vi un atisbo de culpa real. Él parecía perdido, atrapado entre el remordimiento y la imposibilidad de revertir lo que había hecho. ¿Sabéis lo que significa 5 años?, pregunté. Significa confiar en alguien con todo tu ser. Significa creer que nunca te harían daño. Significa compartir sueños, planes, momentos, secretos. Todo eso, lo destrozasteis. El aire estaba cargado de tensión. Podía sentir mi propio corazón latiendo en mis oídos. Sabía que este momento marcaría un antes y un después. Nada volvería a ser igual. Nunca pensé que alguien pudiera hacerme tanto daño, susurré, aunque la voz se me rompía. Pensé que podía confiar en vosotros, pero me equivoqué. Y esa es la verdad más cruel que he tenido que enfrentar. Pasaron varios minutos en silencio. Ellos no hablaban, yo no quería escucharlos. Todo lo que necesitaba era procesar el impacto, absorber la traición. Entender que lo que había pasado era real y no un mal sueño del que pudiera despertar. ¿Sabéis qué?, continué, con voz firme aunque todavía quebrada. Esto se acabó, no hay reconciliación. No hay segunda oportunidad. Esto es un punto final. Mi decisión era clara. No permitiría que su traición definiera quién soy, pero tampoco podía ignorarla. No podía fingir que todo estaba bien. Debía cortar de raíz, aunque doliera más que cualquier otra cosa. Vámonos, dije, señalando la puerta. Cada uno por su camino, no quiero volver a veros así. No quiero volver a sentir esta mezcla de amor y traición que me ha dejado al borde del colapso. Ellos asintieron, derrotados, sin palabras. Sabían que había terminado. Y mientras los veía salir, sentí una extraña mezcla de tristeza y alivio. Tristeza por lo que había perdido, alivio por haber enfrentado la verdad y no dejar que me engañaran más.
Me senté en el sofá, sola. El silencio era abrumador, pero también liberador. Por primera vez en semanas, podía respirar sin la presión de la mentira, sin el peso de la traición oculto detrás de sonrisas falsas. Pasaron horas. Lloré, respiré, repasé cada momento de mi vida con ellos, cada señal que había ignorado, cada indicio que había pasado por alto. Comprendí que había sido ingenua, pero también que ahora tenía claridad. Esa noche, mientras el mundo seguía su curso fuera de mi apartamento, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo: fuerza. La fuerza que viene de enfrentarse a la verdad, aunque duela, aunque rompa lo que creía sagrado. Aprendí que la traición no define quién eres, sino cómo reaccionas ante ella, y yo elegí no dejar que me destruyera. Elegí sobrevivir, elegirme a mí misma. Aprender a confiar en mi intuición y en mi capacidad de levantarme después de que me rompieran por dentro. Cuando la puerta se cerró detrás de ellos, el sonido fue seco, definitivo, no fue un portazo dramático. Fue peor, fue el ruido de algo que se termina sin vuelta atrás. Me quedé sentada en el sofá, mirando al frente, sin saber cuánto tiempo había pasado, minutos, tal vez horas. El reloj seguía avanzando, pero yo estaba congelada en el mismo instante en el que mi vida se partió en dos. El apartamento estaba en silencio, pero no era un silencio tranquilo, era un silencio pesado, lleno de recuerdos. Cada rincón tenía algo de nosotros: una foto en la estantería, una taza que habíamos comprado juntos, una manta bajo la que habíamos visto decenas de películas. Todo eso seguía ahí, intacto. Pero ya no significaba lo mismo. Esa fue una de las cosas más duras de entender: la traición no borra los recuerdos, los contamina. De repente, todo lo bonito se vuelve sospechoso, todo lo feliz se cuestiona. Empiezas a preguntarte cuántas de esas risas eran reales y cuántas estaban ya manchadas por la mentira. Esa noche no dormí. Me tumbé en la cama mirando al techo, repasando mentalmente cada conversación de los últimos meses. Cada vez que me dijeron no pasa nada, cada vez que confié, cada vez que defendía uno delante del otro. Y ahí fue cuando llegó la culpa, una culpa injusta pero muy humana. ¿Y si lo hubiera visto antes? ¿Y si no hubiera sido tan confiada? ¿Y si yo tuve la culpa de algo? Tuve que frenar esos pensamientos a la fuerza. Porque no era mi culpa. Confiar no es un defecto, amar no es un error. El error fue suyo, la decisión fue suya. Y durante días tuve que repetírmelo como un mantra para no caer en ese agujero oscuro donde la traición te convence de que tú fallaste. Los días siguientes fueron extraños. El mundo seguía igual, la gente iba a trabajar, los coches pasaban, las tiendas abrían. Pero yo caminaba por la vida como si estuviera detrás de un cristal. Todo se veía, pero nada se sentía igual. Comer me costaba, dormir era casi imposible. Y cuando por fin lograba cerrar los ojos, soñaba con escenas que mi mente reconstruía una y otra vez. Bloqueé a los dos, de todas partes. Redes sociales, WhatsApp, llamadas. No quería explicaciones tardías ni disculpas que solo buscaban aliviar su culpa. Había aprendido algo importante: no todas las disculpas son para sanar. Muchas son solo para que el culpable se sienta mejor. Mi mejor amiga intentó contactarme desde un número desconocido, no respondí. Mi ex me envió un correo larguísimo explicando cómo todo se había descontrolado y cómo no quería hacerme daño. No lo terminé de leer. Porque al final, da igual cómo lo justifiquen, el resultado es el mismo. Durante semanas, estuve rota. No de una forma visible, sino silenciosa. Sonreía cuando tocaba, respondía cuando me hablaban, pero por dentro estaba reconstruyéndome desde cero. Perdí 2 personas de golpe, a mi pareja y a la persona que consideraba mi familia elegida. Y ese doble duelo fue lo más difícil de todo. Pero poco a poco, algo empezó a cambiar. Un día me di cuenta de que llevaba varias horas sin pensar en ellos. Otro día me sorprendí riéndome de verdad por primera vez. Otro día salí a caminar sin sentir ese nudo constante en el pecho. No fue de golpe. Fue lento, imperceptible, pero real. Empecé a hacer cosas solo para mí, volví a actividades que había dejado de lado, me apunté al gimnasio. Cambié rutinas, reorganicé mi espacio, quité fotos, regalé objetos. No por odio, sino por necesidad. Necesitaba un entorno que no me recordara constantemente quién me había fallado. Y fue en ese proceso donde entendía algo muy importante. La traición duele, sí, pero también despierta. Me di cuenta de cosas que antes no veía, de dinámicas que había normalizado, de señales que había ignorado por miedo a perder. Entendí que amar no significa aguantarlo todo, y que la lealtad empieza por uno mismo. Meses después, supe que ellos intentaron seguir juntos. No duró, irónico, ¿no? La relación que destruyó tantas cosas no sobrevivió ni a su propia culpa. Cuando me enteré, no sentí alegría, tampoco tristeza, sentí indiferencia. Y eso fue cuando supe que había sanado de verdad. Hoy, mirando atrás, no agradezco lo que pasó. No romantizo el dolor. No digo que todo pasa por algo como si la traición fuera una bendición. Pero sí reconozco que me obligó a crecer, a poner límites, a elegirme. Si estás escuchando esta historia y te han traicionado, quiero que te quedes con esto. No estás roto para siempre. No perdiste porque confiaste. No eres débil por haber amado de verdad.
La gente que traiciona vive con eso. Tú no tienes que cargar con su culpa. Al final, no me quedé con ellos. Me quedé conmigo. Y esa fue la mejor decisión de todas.